Bueno, buenas noches. La verdad es que es un verdadero honor estar con ustedes y que tengamos la oportunidad de seguir platicando de esta figura contractual tan apasionante, de esta figura, una verdadera herramienta importante para el comerciante, para cualquier persona que desee trasladar los riesgos del asegurador. Bueno, vamos a continuar explicando esta figura. Voy a volver a... Aquí en el chat está el listado de asistencia. Por favor, pueden anotarse. Bueno, les venía diciendo que realmente esta es una figura contractual de mucha trascendencia. Se han dado ustedes cuenta de la importancia del seguro hoy en día, que es realmente algo muy, muy importante. Y de esa cuenta, pues entonces hoy en la noche pues, nos quedaban teníamos algunos, teníamos un par de artículos ahí que estábamos discutiendo. Creo que se quedaron 3 en el tintero. Lo que teníamos el artículo... ¿Dónde nos quedamos? Disculpen. Creo que nos quedamos en el artículo... ¿Dónde nos quedamos, por favor? ¿Recuerdan ustedes? Alba, ¿dónde Tengo hasta el artículo 937, Lick. nos toca, ¿verdad? Bueno, sí, realmente todavía es bastante grande lo que tenemos que ver. Vamos a terminar de analizar esto. Dice, el artículo 937 dice, el asegurador que pague la indemnización se subrogará hasta el límite de la cantidad pagada en todos los derechos y acciones que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado, excepto en el caso de que sin haber sido intencional el siniestro, el obligado al resarcimiento fuese el cónyuge, un ascendiente o descendiente del asegurado. O sea, se subrogan en todos los gastos que él tenga que cubrir. Por ejemplo, este seguro es un seguro de daños. Si subroga quiere decir que si el asegurado con respecto a esa cosa que estaba asegurada, por ejemplo, podríamos hablar de una cosecha, tal vez es el ejemplo no más concreto, podríamos hablar tal vez de un restaurante que está asegurado por daños. En ese caso particular, pues tendría que responder frente a los acreedores de eventuales deudas, ¿verdad? O cualquier otro derecho que nosotros tengamos, el pago de impuestos, el pago de la renta, etcétera. Pero algo que es muy importante es que con respecto al... con respecto al cónyuge, establece aquí, dice, excepto en el caso de que sin haber sido intencional el siniestro, el obligado al resarcimiento fuese el cónyuge, el ascendiente, entonces ahí no cubre. En el caso del cónyuge, el papá o los hijos, ahí no cubre. Dice, si el daño fuera indemnizado solo en parte, el asegurador podrá hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente. Si el daño fuera parcial, entonces lo que tendría que indemnizar sería una parte nada más de la cosa que está garantizada, que está asegurada, ¿verdad? El espíritu es de la indemnización solo en parte, quiere decir que el bien se está indemnizando porque solo ha sufrido un detrimento parcial, no total. Bueno, el artículo 938 dice, las disposiciones que contiene esta sección son aplicables a todos los seguros de daños, aun cuando no estén regulados en la misma, en lo que no se opongan a su naturaleza. Asimismo, podrá ser objeto de seguro cualquier otra clase de riesgo que provenga de casos fortuitos o accidentes, siempre que las pólizas se emitan de acuerdo con las disposiciones de este capítulo, en lo que no fueren aplicables. Entonces, prácticamente está involucrando aquí otros seguros de daños que realmente no estén expresamente asegurados aquí, también deben contemplarse y deben regularse, ¿verdad? Entonces, supletoriamente se aplican estas.
En lo que no se opongan a esto, ¿verdad? La lógica no se puede establecer. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de la nulidad, rescisión y de reducción del seguro contra daños. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿No? No, Nick. Ok. Es un poquito escabroso esto, ya se dieron cuenta, pero bueno, lo importante es que lo podamos trasladar lo mejor que podamos. Dice nulidad, rescisión y reducción del seguro contra daños. Tenemos que entender que un contrato es nulo cuando hay dos clases de nulidad absoluta y relativa, ¿verdad? De esa cuenta, pues, cuando hablamos de nulidad seca es la nulidad absoluta, ¿verdad? Cuando el sujeto es contrario a las leyes prohibitivas expresas o parte de los requisitos esenciales para su validez, ¿verdad? Nulidad absoluta. Rescisión es una forma de extinción de las obligaciones cuando ambos sujetos contractuales o los sujetos que intervengan en un contrato se ponen de acuerdo y lo dejan sin efecto por voluntad de estos. Habíamos buscado, establecido algunas disposiciones ahí que pues esta sección del seguro confunde la resolución con la rescisión, ¿verdad? Pero igual son cuestiones de interpretación. Y cuando hablamos de la reducción del seguro contra daños, es lógicamente la reducción de riesgos conlleva la reducción también del pago de prima y la reducción de la indemnización. Dice, si se celebrare un contrato de seguro por una suma superior al valor real de la cosa asegurada, con dolo o mala fe de una de las partes, la otra podrá demandar u oponer la nulidad del contrato y exigir que se le indemnicen los daños y perjuicios que ha sufrido. Entonces aquí es claro. Recuerden que cuando hablamos, tenemos que entender que hay dos tipos de nulidad. Hay una nulidad absoluta y una nulidad relativa. Cuando hablamos de nulidad, es nulidad absoluta. ¿Sí? Recuerden cuáles son los presupuestos de la nulidad absoluta. ¿Cuáles son? Nick, yo recuerdo que es dolo y vicio. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando hay el dolo o vicio en el contrato. Exacto. El artículo 1301 dice, hay nulidad absoluta, dice. En un negocio jurídico, acuérdense que tenemos que aplicar obligatoriamente 694 del código. Hay nulidad absoluta, porque no estamos hablando de nulidad plurilateral tampoco. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto es contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas. Y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia, como habíamos dicho anteriormente. Los negocios que carecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Y cuando hablamos de cuando el negocio jurídico es anulable, esa es una nulidad relativa. Y la nulidad relativa surge a la palestra jurídica, en 1313, el negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. Entonces, hoy ya podemos entender en qué consiste la nulidad absoluta. Recuerden que en materia mercantil, la nulidad absoluta la vamos a alegar de conformidad con este título, aplicando supletoriamente el artículo 694. Y una cuestión que es importante es que cuando hablamos de nulidad del negocio plurilateral, pues es otra cosa totalmente distinta, que también es una modalidad de las obligaciones mercantiles. Pero ya teniendo en cuenta la esencia de la nulidad, entonces este artículo establece, si se celebrara un contrato de seguro por una suma superior al valor real de la cosa asegurada, o sea, con dolo o con mala fe de una de las partes, es decir, a la cosa que se da, que estamos nosotros asegurando con seguro contra daños, por ejemplo, una computadora, porque se pueda romper por una caída, que se le pueda romper la pantalla, el teclado, es ejemplo, ¿verdad? Y si por dolo o mala fe nosotros le estamos asignando un valor superior al valor real, ¿verdad? Entonces, la otra parte podrá demandar, la parte se puede oponer la nulidad del contrato.
exigir que se le indemnicen los daños y perjuicios que haya sufrido. Entonces, en caso de y dice la otra parte, pero no dice quién. La lógica nos empujaría a establecer que es el asegurador. Porque si el asegurado está dándole un valor más alto, la lógica nos empuja a establecer que él no va a pedir la nulidad del contrato. Entendiendo en ese orden de ideas, entonces, sí, por dolo. Por dolo es toda sugestión o artificio que induce al error o que lo mantiene en él a una persona. Eso creo que ustedes ya lo saben. Y la mala fe, pues, es actuar con el perjuicio de provocar una pérdida patrimonial o una desventaja en una persona. Entonces, cuando hablamos de esas dos figuras, entonces, si se colocó en desventaja a uno de los contratantes porque se le da un valor superior, entonces el otro puede pedir la nulidad del contrato. Pero ¿quién es el que tiene que declarar el valor? ¿Quién es el que va a declarar el valor? La lógica nos puede establecer que es el asegurado, ¿verdad? Analicemos el 940. Dice, quien celebra un contrato de seguro ignorando que existen seguros anteriores, tendrá derecho a rescindir o a reducir los nuevos siempre que lo haga dentro de los 15 días a la fecha en que haya tenido conocimiento de los primeros. O sea, si hay otros seguros de daños, se contrata un nuevo seguro de daños, ¿sí? Se tiene derecho a rescindir esos contratos o a reducirlos, ¿verdad? Yo estimaría, tendría mis serias dudas que sea rescindir. Acuérdense que la rescisión es voluntaria, es de ambas partes, ¿verdad? Vuelvo a insistir, es un mecanismo cuando el código está hablando, cuando habla de la rescisión, nos está dejando el espíritu exegético, estas normas que hemos visto, nos está dejando la idea de que cuando hablamos de rescisión es dejar sin efecto de forma unilateral el contrato. Y cuando eso sucede por causas establecidas en la ley, ¿verdad? Esa es una resolución, ¿sí? Cuando en un contrato de arrendamiento nosotros decimos que el contrato va a dejar efectos jurídicos y va a terminar porque se dan 2 meses de renta, ¿verdad? O porque este individuo introduzca sustancias contrarias a la moral y a las buenas costumbres a su casa, ¿verdad? Eso para mí no es rescisión, es una resolución, pero bueno, la ley así lo establece. Entonces, quien celebre un contrato de seguro ignorando que existen seguros anteriores, ¿a quién se refiere ahí? Al asegurador, ¿sí? Tiene derecho a exigir, ¿verdad?, que se rescindan esos contratos anteriores, a provocar que se rescindan, que queden sin efecto, o que se reduzca su porción, ¿verdad?, la parte que él está asegurando, siempre que lo haga dentro de los 15 días siguientes a que tiene conocimiento de ese hecho. Dice que dentro de los 15 días a la fecha en que haya tenido conocimiento de los primeros. Dice, la prima dejará de causarse, en su caso se reducirá en 5 días, después de que el asegurado manifieste al asegurador hacer uso del derecho de revisión o reducción. Dice, provecho ilícito. Si la asegurada omitiera intencionalmente dar el aviso de los otros seguros contratados que previene el artículo 923 de este código, o si los contratantes para obtener un provecho ilícito, los aseguradores quedarán liberados de sus obligaciones. Esto es cuando habíamos hablado de que en este contrato en un momento determinado pueden haber varios seguros de daños, que se pudieron haber contratado varios seguros de daños, y en ese caso en particular, cuando hay varios seguros de daños, sabemos o las disposiciones generales del 923 es que tiene que distribuirse recíprocamente el valor, ¿verdad? Varios seguros, dice, si se contratara con varios asegurados un seguro contra el mismo riesgo, por el mismo interés, el asegurado debe poner en conocimiento de cada uno de los asegurados la existencia de los otros seguros entre los 5 días siguientes a la celebración del contrato. El aviso será por escrito, indicará el nombre de los aseguradores y las sumas. ¿Para qué se hace eso? Para que nosotros podamos aplicar lo que establece el artículo 924. Dice, si el importe de varios seguros contratados de buena fe excede el monto del interés asegurado, cada uno de los aseguradores responderá en los términos de su respectivo contrato hasta completar el importe íntegro del año. O sea, el valor de la indemnización se divide entre todos los asegurados. Si yo contrato, y el artículo 925 termina de complementar eso, dice, el asegurador que pague, en el caso del artículo anterior, puede repetir contra los demás en porción a la suma respectivamente asegurada.
¿Qué quiere decir eso? Si yo contrato un seguro por daños, por ejemplo, por unos 200,000 quetzales, y tengo 4 aseguradoras, las 4 no me van a pagar a mí los 200,000 quetzales cada una, sino que se van a dividir entre todas es el monto de la indemnización. Entonces, este artículo del 941 es claro en establecer que si se omite intencionalmente dar el aviso a los otros aseguradores que hay algunos seguros vigentes, los aseguradores quedan liberados de esas obligaciones. Dice desaparición del riesgo. Si después de celebrado el contrato de seguro, la cosa asegurada pereciere, quiere decir que se destruya, que no sirve para los efectos para lo que fue creada, ¿verdad? Si después de celebrado el contrato de seguro, la cosa asegurada pereciere por causa extraña al riesgo, o sea, tiene ciertos riesgos que fueron trasladados al asegurador, pero hay uno que no se trasladó. Por ejemplo, no sé, nosotros aseguramos la computadora contra daños porque se pudiera quebrar el monitor, porque el teclado pudiera dañarse, pero no la aseguramos, por ejemplo, contra el derramamiento por ejemplo, de un vaso de agua en el teclado. No la aseguramos contra incendio, cuando el mecanismo del disco duro pueda provocar un incendio. Entonces, en ese caso, ese es un riesgo que no fue asegurado, que ocurre, y entonces la aseguradora no lo va a cubrir y prácticamente está desapareciendo los demás riesgos por los que eventualmente podrían ser asegurados. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, dice, si después de celebrado el contrato de seguro la cosa asegurada pereciere por causa extraña al riesgo o dejara de existir, el contrato se resolverá de pleno derecho. Y se habla de resolución, ¿verdad? Se resuelve el contrato de pleno derecho. Y salvo pacto en contrario, la prima se deberá únicamente por el periodo en que hubiera estado en vigor el seguro, conforme la tarifa que debía haberse aplicado de contratarse seguro por dicho periodo. Entonces, la prima al periodo que estuvo vigente habría que pagarla, el contrato de seguro se resuelve, queda sin efecto, ¿sí? Dice, en caso de los efectos del seguro, hubieran debido comenzar en un momento posterior a la celebración del contrato y el riesgo de desaparecer, en el intervalo el asegurador solo podrá exigir el reembolso de los gastos, prácticamente. Vamos a hablar ahora del siniestro parcial. Dice, en caso de siniestro parcial, el asegurador quedará obligado en lo sucesivo solo por la cantidad que excediera la suma asegurada de la indemnización pagada, salvo que hubiera pactado la rehabilitación automática. Dice, en caso de siniestro parcial, ¿qué tenemos por un siniestro parcial? Que la cosa no se destruyó totalmente. ¿Sí? Dice, el asegurador quedará obligado en lo sucesivo solo por la cantidad en que excediera la suma asegurada de la indemnización pagada, salvo que hubiera pactado la realización automática. O sea, tiene que pagar únicamente la parte que se dañó. Eso es lo que yo entiendo de eso. ¿Tienen alguna duda en cuanto a eso? Bueno, sigamos. Dice, si el asegurado incumple la obligación de evitar o disminuir el daño o de conservar el estado de las cosas, el asegurador tendrá derecho a reducir la indemnización hasta la cantidad que hubiera ascendido si dicha autorización se hubiera cumplido. Recuérdense que eso es cuando se tiene que atenuar el riesgo. Atenuar el riesgo es evitar que el riesgo vaya a convertirse en siniestro. Si nosotros tenemos asegurado una cosa, por ejemplo, contra incendio, por poner un ejemplo, nosotros tenemos que realizar todos los actos propios para que realmente el incendio no vaya a ocurrir. Tenemos que atenuar el riesgo. Entonces, si nosotros no cumplimos con esa obligación de evitar o disminuir el daño, de conservar las cosas para que ese riesgo, ¿no? De protegerla del riesgo dentro de los parámetros que sean legales, ¿verdad? Entonces la indemnización se va a reducir en relación a esa falta de aviso o esa falta de cuidado que nosotros no hemos realizado sobre la cosa. Dice, el asegurador quedará exonerado de toda obligación si la violación se comete con propósitos fraudulentos. Si esa falta de atenuación del riesgo se hace con el objetivo de que sí no sea pagada la indemnización, entonces en ese caso, pues, él queda exonerado del pago de la indemnización, el asegurador.
Una sociedad anónima especial, empresa aseguradora, que habitualmente se dedica a este control. ¿Sí me va a decir algo? Sí, Lick, yo le quería hacer un comentario al respecto. Ajá. Fíjese que normalmente en la práctica nosotros lo que hacemos es que solicitamos a las compañías de seguros de que manden una persona a evaluar cómo está la situación de nuestros riesgos. Entonces ellos se presentan y hacen una evaluación y nos dicen en qué puntos debemos de hacer algo para mitigar el riesgo y para que estemos con el 100% de cobertura en la póliza, ¿verdad? Entonces, pues mi recomendación es que en ese tipo de contratos es importante tenerlo en cuenta y solicitar a la misma compañía de seguros que evalúen ese riesgo, ¿verdad? Porque la compañía no lo hace, digamos, de su propia voluntad, sino que cuando sucede el siniestro, lo que hacen es, miren, ustedes no mitigaron estos riesgos y solo les indemnizamos por tal valor. Entonces, como uno lo que quiere realmente con el seguro es estar cubierto, ¿verdad? Entonces es mejor llamarlos y decirles que evalúen los riesgos y mitigarlos para tener el 100% de la cobertura y pues que valga la pena el pago del seguro, ¿verdad? Si no, el contrato no tiene sentido, pues. La verdad, muy buena observación. La verdad es importante Ok. eso. Bueno, vamos a hablar ahora de la liberación parcial. Dice, el asegurador quedará liberado de sus obligaciones en la medida en que por actos u omisiones del asegurado se le impida subrogarse en los derechos que éste tendría de exigir el resarcimiento del daño. Entonces se va a subrogar en sus derechos en la manera de que el otro no le reclame oportunamente el resarcimiento del daño. Eso quiere decir eso. Bueno, entonces vamos ahora a continuar con las diapositivas, a seguir hablando ahora del incendio, del seguro contra incendio, que es el que nos corresponde ahorita. Bueno, el seguro contra incendios. Este seguro, pues el objeto es indemnizar a la persona del asegurado el daño que sufre un bien debido a la acción del fuego. Artículo 947. Dice, el seguro contra incendio, el asegurador responderá no solo de los daños materiales ocasionados por un incendio o principio de incendio, de los objetos comprendidos en el seguro, sino por las medidas de salvamento y por la desaparición de los objetos asegurados que sobrevengan durante el incendio, a no ser que demuestre que se deriva de un hurto o robo. Entonces, en el seguro contra incendios, el asegurador va a responder no solo de los daños materiales ocasionados por el incendio, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver qué es lo que es un principio de incendio, ¿verdad? También es importante que hay objetos que están comprendidos en el seguro, que cuando se asegura contra incendio una casa también se podría asegurar, por ejemplo, el amueblado, ciertos otros tipos de cosas, la sala, el comedor, los muebles, ¿verdad? En ese caso, pues también se debe de responder por la desaparición de esos objetos, a menos de que esos objetos se demuestre pues, que fueron hurtados o robados, ¿verdad? Y también este seguro va a cubrir todas las medidas de salvamento que se están empleando para mitigar el incendio, ¿verdad? Entonces, esas medidas, ¿no? Bueno, hay una cuestión importante, ¿verdad? Este seguro va a cubrir por el daño material que ocasiona la acción directa de las llamas. Y en la póliza tienen que haber objetos detallados, ¿verdad? Tienen que haber objetos que se detallen específicamente. Y también aquí va a ir incluido las medidas de salvamento, ¿verdad? Las medidas que se están utilizando para combatir ya el incendio, ¿verdad? El incendio, principio de incendio, es cuando estamos hablando de... Miren, el incendio, principio de incendio, es cuando se da la combustión.
Dice combustión, dice reacción química entre el oxígeno y el material oxidable, o acompañada de desprendimiento de energía y que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama. Entonces, cuando estamos hablando de un incendio es que las cosas se están quemando. Y un principio de incendio es cuando hay esta combustión de la que estamos hablando aquí, esta reacción química, ¿verdad? Bueno, entonces, el artículo 948 dice daños por calor, dice, el asegurador no responderá de las pérdidas o daños causados por la sola acción del calor o por el contacto, o por, mira qué raro esto, el asegurador no responderá de las pérdidas o daños causados por la sola acción del calor o por el contacto directo o inmediato del fuego o de una sustancia incandescente si no hubiera incendio o principio de incendio, es decir, llamas o combustión. Es decir, tiene que haber llamas o combustión para que el seguro cubra. Porque si la sola acción del calor está produciendo el daño de la cosa, entonces en esos casos la acción del calor o contacto indirecto inmediato con el fuego de las cosas aseguradas no las va a cubrir a menos de que nosotros establezcamos que existe un incendio o principio de incendio, es decir, que haya llamas o combustión, ¿verdad? Esa combustión, aquí la que nos es una reacción química entre el oxígeno y el material oxidable, acompañada de desprendimiento de energía que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama, ¿verdad? ¿Qué sucedería si yo dejo esta lámpara aquí en este sillón que está aquí, ¿verdad? Lo más seguro es que cuando yo me la venga a apagar, cuando yo me levante a correr a las 5 de la mañana, que pase por aquí, estoy ya agarro fuego, ¿verdad? O tal vez como a las 12 de la noche siento el olor y ya agarro fuego. Entonces, esa es la combustión, esa reacción química del oxígeno de un material acompañada de desprendimiento de energía que habitualmente se manifiesta en incandescencia o llama, lo que provoca la llama. Porque si es un objeto, si solo se produce acción de calor, daños o pérdidas causados por solo el calor o por contacto directo o inmediato con el fuego, si no hay esa combustión, ese incendio, el principio de incendio, seguro no va a ocurrir, que es claro. Dice valor indemnizable. El seguro contra incendios se entenderá como valor indemnizable, dice, para las mercaderías, productos naturales, semovientes, el precio del mercado en el día del siniestro. Sí, reitero, las mercaderías, productos naturales y semovientes, el precio del mercado el día del siniestro. Dice. Para los edificios, dice, el valor de reconstrucción del que se deducirá el demérito que hubieran sufrido antes de ocurrir el siniestro. El edificio tiene un valor, y ese valor fue la obra, en eso se tasó al momento de construirse, pero hay que ver el demérito que ha sufrido con el paso de los años, ¿verdad? No podemos cobrar como nuevo un edificio que fue construido en 1980 a estas fechas, por ejemplo. Tendrá que reducirse su valor por el detrimento que ha sufrido con el paso de los años. Un ejemplo un poco burdo, ¿verdad? Valor indemnizable, dice, para los muebles, objeto de uso, instrumentos de trabajo, maquinaria y equipo, el valor de adquisición de objetos nuevos, con una equitativa deducción del demérito que hubieran sufrido antes de ocurrir el siniestro. En el caso que pongo yo de las sillas, esa silla se quemó, entonces habría que establecer cuál es su valor como nuevo, deduciendo el demérito que había sufrido por su uso, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. No, Lick. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, tenemos todavía una hora de clase. Sí, Lick, gracias. Lick, disculpe solo una cosita, en la asistencia la mandó, es que iba, cuando ingresé no estaba. Mm. ¿La pueden ver? Sí, muchas gracias, Lick. Okay. Okay. Perfecto.
Bueno, vamos a hablar ahora del seguro de transporte. Básicamente, en este seguro, el asegurador, acuérdense ustedes que cuando nosotros utilizamos el término asegurador, es esa sociedad anónima especial que habitualmente se va a dedicar al ramo de los seguros, al que le vamos a trasladar el riesgo nosotros como asegurado y como solicitante en favor de un beneficiario. Va a cubrir los medios de transporte, los efectos transportados, es decir, mercaderías, equipaje, etcétera, contra los riesgos que se sujetan por motivo de una transportación. Y con motivo de una transportación hay diferentes riesgos que vamos a ir analizando en el transcurso de esta noche. Nosotros analizamos el artículo 950. Este artículo establece lo siguiente. Dice, por este contrato todos los medios empleados para el transporte y los efectos transportables podrán ser asegurados contra los riesgos provenientes de la transportación. Por este contrato dice, todos los medios empleados para el transporte y los efectos transportables podrán ser asegurados contra los riesgos provenientes de la transportación. ¿Qué quiere decir aquí? Que lo que se va a asegurar es el medio de transporte, el bus, el contenedor, el avión, el tren, el buque, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos transportables? La mercadería que nosotros vamos a trasladar, si nosotros vamos a trasladar mercadería de un destino hacia otro destino, si vamos a trasladar ganado, si vamos a trasladar materia prima, caucho, si nosotros vamos a trasladar combustible, pues eso es objeto del contrato de transporte. Bueno, tenemos muchas modalidades de contrato de seguro de transporte. Tenemos unas pólizas de viaje que estas solo cubren un viaje o travesía. Podemos realizar un viaje, transportar ciertas mercaderías de aquí a Puerto Quetzal, entonces solo cubre ese viaje. La póliza abierta, pues la ventaja que tiene es que cubre varios viajes, ¿sí? Recuérdenme antes de que cuando terminemos la clase de hoy que hablemos del laboratorio de mañana. Recuerden que mañana tenemos un laboratorio. Vamos a establecer nosotros qué es lo que va a entrar hasta ahí, ¿verdad? Pero les digo que este contrato de seguro ya no entra, ¿sí? Eso ya no va a ser parte del examen. Bueno, entonces, les decía que esa póliza flotante, la póliza abierta, pues cubre varios viajes, ¿no? La póliza flotante, esta tiene la característica especial que va a cubrir un medio indeterminado de medios de transportes entre el periodo que va a fijar el contrato y conforme van realizando viajes, circunstancia que debe informarse al asegurador y de forma periódica. Entonces, cuando hablamos de una póliza flotante, nosotros tenemos unos 10 buses que viajan hacia unos 10 camiones que transportan mercadería, por ejemplo, estos de Cargo Expreso, estos de Guatex, esta empresa nueva que está ahí. Entonces es una póliza flotante porque va a cubrir toda la flotilla de medios de transporte que hay, de camiones que hay, y podríamos contratar una póliza flotante por un año, ¿verdad? Y cada viaje que realicen estos sujetos, pues va a cubrir con la característica de que debemos informar al asegurador pues, cada vez que se realice esto, ¿verdad? Que se realice el viaje. La póliza forfait, esta cubre una parte de los bienes asegurados y se toma en cuenta el número de viajes que realicen. Aquí no hay obligación del asegurado de informar el número de viajes. Aquí solo cubre parte de los bienes, no de la totalidad. Bueno. Dice artículo 951, vicio propio y normas.
Dice, salvo pacto en contrario, los aseguradores no responderán por el daño o pérdida que sobrevenga a las cosas aseguradas por vicio propio, en su naturaleza perecedera, mermas, derrames o dispendios originados por ello. Entonces, cuando la cosa tiene vicios propios, vicios ocultos, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un vicio oculto. Aquel vicio que no es capaz de susceptible de poderse percibir con la vista, pero que está inmerso en la cosa y que al momento de acaecer hace que esa cosa sea inservible, ¿verdad? Son desperfectos propios de la cosa. La cosa tiene una naturaleza perecedera, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, cuando poníamos el ejemplo que íbamos a transportar orquídeas y que le íbamos a hacer en un transporte abierto, ¿verdad? Cuando tuviera que ir en un transporte, o que íbamos a transportar cosas que son susceptibles de que vayan en refrigeración, por ejemplo, carne o eso, y no se transporta con esas. Entonces, son vicios propios o mermas que no son inherentes al asegurador y que en ese caso no tendría que cubrir. Dice, sin embargo, si ocurriera un siniestro cubierto por la póliza, es decir, un riesgo que sí le trasladamos al asegurador, dice, los asegurados responderán por la pérdida, aun cuando se deba también a las causas mencionadas, a menos que se hubiera estipulado lo contrario. Si es un riesgo cubierto por la póliza y hay mermas o vicios ocultos, en ese caso va a cubrir, ¿verdad? Cuando son por vicios ocultos, por vicios que están en la póliza, por ejemplo, la cosa tenía vicios ocultos, la cosa tenía daños, pero por ejemplo, nosotros estamos cubriendo, por ejemplo, en el caso de que se incendie el medio de transporte y esa póliza lleva inmersa el pago de las mercaderías, ahí tiene que cubrir, ¿verdad? Ahí tiene que cubrir. Ay, para dónde. Salvo que en la póliza se hubiera estipulado que esas cosas tenían vicios ocultos y que por lo tanto no deben cubrir. Dice vigencia. La vigencia del seguro sobre mercaderías se iniciará en el momento en que se entreguen las mercaderías al portador, dice ahí, pero no es portador, es porteador. Recuérdense que el porteador, fletante o transportista, es el elemento subjetivo personal que en el contrato de transporte va a transportar personas o cosas de un destino hacia otro destino. ¿Ok? Entonces, la vigencia del seguro sobre mercaderías se iniciará en el momento en que se entreguen las mercaderías al porteador y cesará en el momento en que se pongan a la disposición del consignatario en el lugar de destino. O sea, se inician en el momento que son puestas a disposición del portador y terminan cuando ya han llegado a su destino y el destinatario o consignatario, pues, es puesto a disposición de esas cosas, se le entregan para que él ya pueda, pues, tomar posesión de ellas. Ahí termina. Dice agravaciones y enajenaciones. Dice, en el seguro de transporte, el asegurado no tendrá el deber de comunicar las agravaciones del riesgo ni de avisar la enajenación de la cosa asegurada. Dice, en el seguro de transporte, el asegurado no tendrá el deber de comunicar las agravaciones del riesgo ni de avisar la enajenación de la cosa asegurada. No hay obligación. Si hay agravaciones, raro es que hay una obligación de tomar riesgo. Es una excepción a esa regla, ¿verdad? Y en caso de que se enajene esa cosa, no tiene obligación si esa cosa está siendo transportada, mercadería, y va con una carta de porte, yo le puedo endosar esa carta de porte a otra persona, que de todos modos, al momento de transferir las mercaderías o cosas por medio de una carta de porte, la persona que está adquiriendo esas mercaderías o bienes que son objeto de un contrato de transporte, las adquiere, y eso no es un óbice, no es un obstáculo para que la aseguradora pague en caso de que ocurra el siniestro. Dice gastos de salvamento. En el seguro de transporte se tendrán incluidos los gastos necesarios para el salvamento de los objetos asegurados. O sea, aquellas operaciones que van a hacer cuerpos de rescate con el objeto de rescatar las cosas que puedan ser objeto de un daño o de perjuicio cubierto en la póliza, riesgos trasladados al asegurador. Dice, ¿hay algún riesgo? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, Ok. Desaparición. No se olviden que tenemos que hablar del laboratorio al terminar la clase, por favor. No se les olvide eso, es muy importante. Dice, en el seguro de transporte no será aplicable el artículo 906 de este código, salvo que al celebrar el contrato las partes hubieran tenido noticias de
del arribo, de la avería o pérdida de los objetos asegurados. El artículo 906 se refiere a la desaparición del riesgo. Dice, vamos a volver a leer, el contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiera desaparecido o el siniestro hubiera realizado. Solo pactos peso basado en que ambas partes consideren que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta al riesgo. En este caso, el asegurador que conociere la cesación o inexistencia del riesgo no tendrá derecho a las primas, el reembolso de los gastos. El asegurado que sepa que ha ocurrido el riesgo no tendrá derecho a ni indemnización ni resultado. O sea, el contrato de seguro es nulo si en el momento de celebración el riesgo ya había ocurrido. Dice, en el seguro de transporte no será aplicable el artículo 906 de este código. No se aplica. Eso de que si ya se conoce el riesgo, ese contrato es nulo. Salvo que al celebrar el contrato las partes hubieran tenido noticias del arribo, avería o pérdida de los objetos asegurados. Prácticamente venimos cayendo a lo mismo, ¿verdad? Que si existe, pues prácticamente allá el riesgo que vamos a asegurar, si desaparece, entonces ese contrato es nulo, pero en este caso nos está hablando que se han tenido noticias próximas de un arribo de una pérdida o avería de los objetos asegurados. En este caso ya no aplica. Dice, se presume conocida la noticia a un pacto contrario si tal noticia hubiera llegado al lugar del domicilio del interesado. Si el asegurado conocía la noticia, el asegurador conservará el derecho a la prima. Si fuese el asegurador quien la conociere, además de restituir la prima, deberá pagar al asegurado los intereses legales sin perjuicio de la responsabilidad de las personas que actuaren en su representación. Entonces, en este caso, en primer lugar, debemos entender que no es aplicable el artículo 906, que establece que cuando desaparece el riesgo, el contrato es nulo. Salvo, esa nulidad se aplica si las partes al momento de tener noticias, al momento de celebrar el contrato, tienen noticias de que los objetos asegurados sufren una avería o una pérdida. Entonces, en ese caso, ya no va a cubrir. ¿Sí? ¿Qué riesgos pudiera cubrir este contrato de transporte? Que las cosas que se vayan a destruir en el transcurso del viaje, que se vayan a destruir, que se vayan a descomponer porque hay un accidente, etc. El caso anterior que nos ponían de que cuando el riesgo ya no existe, ese contrato es nulo. Pero aquí, si las partes tienen noticias de que la cosa sufrió una avería o pérdida, y eso sucede al momento que se está celebrando el contrato, entonces ahí ya no, el seguro está liberado de toda responsabilidad. Y dice que se presume conocida la noticia, esa noticia del riesgo o la pérdida, ¿verdad? Se presume conocida la noticia, esa noticia que estamos hablando del riesgo o pérdida que se conoce al momento de que se está celebrando el contrato. Dice solo para que contrario si tal noticia hubiera llegado al lugar del domicilio del interesado. Ahí se presume por conocido. Cuando llega al domicilio, él se está enterando, ¿verdad? De que las cosas que van a trasladar unos cartones de huevos se rompieron ahí cuando la grúa los estaba subiendo, pues ahí no va a cubrir el seguro, ¿verdad? No se me ocurre un ejemplo más claro que es. Dice, si el asegurado conocía la noticia, el asegurador conservará el derecho a la prima. Si yo sabía que se destruyeron esas cosas, si yo pagué una prima y no le dije al otro, entonces el asegurador conserva esa prima. Es de él. Dice, si fuera el asegurador quien la conociera, si conoce la pérdida de la cosa, o avería, ¿no? Deberá pagar al asegurado los intereses legales, dice. Deberá, además de restituir la prima, tiene que restituirla, deberá pagar al asegurado los intereses legales sin perjuicio de la responsabilidad de las personas que actuaron en su representación. Y ahí no hay obligación de indemnizar, porque él sabe que se están cargando cosas al medio de transporte y esas cosas se destruyeron, sufrieron alguna avería. Entonces él tiene que dárselo a conocer al asegurado. Si en todo caso no se lo comunica, tiene que restituirle su prima y tiene que pagar los intereses legales, ¿verdad? Sin perjuicio de los otros sujetos que están actuando por responsabilidad de las personas que actuaron en representación de él y que pudieron haber ahuyado o provocado
esa avería o pérdida, que pudieron haber sido cómplices de esa avería o pérdida. Vamos a hablar ahora, dice, salvo pacto en contrario, en los seguros de medios de transporte, cualquier accidente que sufren estos engendrará la responsabilidad del asegurador por todos los daños que sufren las cosas aseguradas. Si sufre un accidente, que tenemos nosotros por accidente, es un percance, es un hecho culposo, un acontecimiento, un fenómeno exterior que sucede por imprudencia, negligencia o impericia, puede ser de una persona ajena al piloto, ¿verdad? Es un mero accidente. Entonces, en ese caso del accidente, el asegurador va a responder por la indemnización a pagarla por los daños que sufran las cosas aseguradas, que un tráiler que viene en camino a Jalapa, trae mercadería y se vuelca en el camino, ¿verdad? Y pues, si las cosas se dañan, ¿verdad? Traía televisores para Max, para la tienda de aquí, da vuelta en una vuelta que es Jalapa y se destruye. Entonces, tienen que cubrirlos. Y la póliza tendría que haber previsto eso. No sé si vamos bien, ¿hay alguna duda? No, Lick, no hay dudas. Perfecto. Muy bien, estamos tratando de explicarlo lo mejor que podemos. ¿Sí? Partes integrantes o accesorias. El seguro sobre medios de transporte comprenderá, salvo estipulación contraria, las partes integrantes y las accesorias. Es una cuestión que tiene mucha lógica. Cuando estamos hablando del transporte, trae partes integrantes y partes accesorias. Por ejemplo, si fuera un cabezal, ¿cuál es la parte integrante? Yo diría que donde va el chofer, el cabezal. Y la parte accesoria, estimaría que sería el furgón, ¿verdad? Entonces, si van vagones, ¿verdad? Atrás más furgones. Si fuera un tren, ¿verdad? Donde va la maquinaria, y los demás vagones en donde son partes accesorias, ¿verdad? Dice siniestros no cubiertos. El seguro de transporte de mercaderías no cubrirá siniestros ocurridos antes de la celebración del contrato del seguro. Eso tiene mucha lógica. Creo que eso no debería estar ahí, ¿verdad? Siniestros ocurridos antes de la celebración del contrato. ¿Cómo le vamos a trasladar nosotros al asegurador ese tipo de riesgos? Creo que eso ya lo veníamos hablando en las disposiciones generales, pero está aquí redundando esto. Siniestros no cubiertos. El seguro de transporte de mercaderías no cubre siniestros ocurridos antes de la celebración del contrato. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Dice, póliza de declaraciones periódicas. La omisión involuntaria de una declaración en una póliza de declaraciones periódicas no liberará al asegurador de la cobertura del riesgo sobre la pérdida admitida, siempre y cuando la póliza cubrirá todos los embarques similares que el asegurador efectúe. El asegurado deberá rendir declaración omitida. El seguro deberá rendir la declaración omitida. Esto es cuando es una póliza flotante, que van a ir realizando viajes y con esos viajes se van a ir avisando al asegurador bajo este tipo de circunstancias. Hay que hacer declaraciones periódicas, ¿verdad? Cada vez que salga un medio de transporte. Y en ese caso en particular, si se omite alguna vez, pues entonces no hay ninguna responsabilidad. Van a cubrir, aseguradora va a cubrir, pero también hay la obligación de rendir esa declaración omitida aunque haya ocurrido el siniestro. Eso es lo que puedo entender ese artículo. Dice daños mecánicos. El asegurador de medios de transporte no responderá de los daños mecánicos que sufran los instrumentos de navegación, los motores o demás mecanismos si dichos daños no son producidos directamente por accidente cubierto por el seguro. O sea que si el vehículo tiene desperfectos mecánicos, eso no lo va a cubrir el seguro. No lo va a cubrir el seguro de transportes. Los desperfectos mecánicos no los cubre. ¿Sí? No los va a cubrir. Que sufran, por ejemplo, los instrumentos de navegación, o sea, el tacómetro del vehículo, los sistemas de seguridad que trae, los sistemas que permiten al vehículo trasladarse de un lugar a otro a cierta velocidad, la caja de cambios, todo eso. Los daños que pueden sufrir los motores, los mecanismos, si esos daños no son producidos por un accidente de tránsito, y lo que le faltó al legislador establecer ahí que fuera riesgo trasladado al
asegurador. O sea, que no cubre daños mecánicos. Eso es muy importante. Los daños mecánicos no están cubiertos acá. Dice responsabilidad por vicios ocultos. Dice, el asegurador de medio de transporte responderá salvo disposición expresa de póliza los daños o pérdidas ocasionados por vicios ocultos de la cosa, a menos que pruebe que el asegurado conocía tales vicios o pudo conocerlos si hubiese obrado con la diligencia normal. Recuerden que en el seguro de daños no se cubre esto. Aquí sí. Si hay vicios ocultos, salvo que la póliza exprese de forma taxativa, de forma concreta, de que no va a cubrir los daños ocasionados por vicios ocultos, entonces los debe cubrir a menos de que el asegurador le pruebe de que el asegurado conocía de esos vicios o pudo haberlos conocido, y con eso usted está hablando no está hablando con diligencia, está obrando de mala fe. Dice cambio de ruta. Dice, si el siniestro se debe a cambio de ruta o de viaje, el asegurador de medios de transporte, cargamentos y otros intereses solo responderá si el cambio fue forzado o se realizó para auxiliar a vehículos, naves o personas en peligro. Entonces, si el siniestro ocurrió porque se cambió ruta, se cambió viaje, se cambió de itinerario, es otro itinerario, ¿sí? El asegurador va a cubrir si ese cambio fue forzado o se realizó para auxiliar a vehículos o naves o personas que están en peligro, ¿verdad? O que están en peligro de tener un accidente o de algunos riesgos cubiertos por la póliza. Entonces, en ese caso en particular, va a responder únicamente en ese caso. Si se cambia la ruta, entonces, en ese caso, no debería de estar exento de responsabilidad, ¿verdad? Ese cambio de medio de transporte. El cambio de medio de transporte designado o el error en su designación no invalidará el contrato de seguro, pero si se agravare el riesgo, el asegurador tendrá derecho a cobrar la diferencia de prima correspondiente. Aquí se cambia un medio de transporte. Hay un medio de transporte que estaba destinado para trasladar ciertos productos, ciertas mercancías, ¿sí? El medio de transporte se cambia, o hay un error en su designación. Tenía que haberse trasladado en otro, pero fue trasladado va una flotilla de vehículos y se trasladó en otro que no correspondía. Eso no hace que el contrato de seguro sea inválido. Pero si se agravara el riesgo, el asegurador tendrá derecho a cobrar una póliza más, una prima más alta. Tendrá que cobrar la diferencia de prima, ¿verdad? Y eso creo que no es eso sí no es tan correcto, ¿verdad? Me parece que si ese cambio es por error, pues está bien, ¿verdad? Pero si ya se hace a propósito, no creería que sea tan pertinente esto. Y esto es una figura que se llama la avería gruesa, dice. Acto por acto contrario de la póliza, el asegurador responderá por las sumas con las cuales el beneficiario debe contribuir a la avería gruesa. La avería gruesa, recuerden ustedes que es materia mercantil, la facultad que tiene el capitán de un buque o de un medio de transporte, de echar las cosas a la alta mar, de echar las cosas por la borda, mercaderías, bienes que se están transportando con el objeto de evitar un atraco, con el objeto de evitar que sea objeto de la piratería, con el objeto de evitar un encallamiento. Entonces, salvo un pacto de expreso contrario en la póliza, el asegurador responderá por las sumas con las cuales el beneficiario debe contribuir a la avería gruesa. Si se tuvieran mercaderías de un comerciante, entonces esas deben ser indemnizadas, ¿verdad? Salvo que se pacte lo contrario.
se les está tirando mercaderías, el capitán, para evitar que sean asaltados, que sean asesinados, o para evitar un atraco, cualquier cosa, en ese caso debe cubrir la indemnización de los productos que tiró por la borda, a menos que haya una salvedad expresa en el contrato que establezca que no. Medios de transporte en reposo. Mientras el medio de transporte se encuentra en reposo, el asegurador responderá del riesgo de incendio. Si un medio de transporte está parado, varado, aparcado, ya sea en un lugar especial para eso, por alguna circunstancia, entonces no se va a responder nada más que solo en caso de incendio, ¿verdad? Es el único riesgo que va a cubrir el seguro. Responsabilidad del beneficiario. Dice, el asegurador será responsable salvo pacto en contrario hasta el monto de la suma asegurada de las cantidades que el beneficiario debe a terceros por daños ocasionados por el medio de transporte. El beneficiario deberá notificar al asegurador la existencia del juicio correspondiente tampoco tenga conocimiento de él y podrá poner las excepciones que competan al asegurado. Esto es en el caso de que él tenga algunos acreedores particulares. En ese caso, pues, debe responder el asegurador al beneficiario por las cantidades que debe a terceros. Si es un producto que trae la Coca-Cola, por ejemplo, aquí a algunas tiendas de aquí que los trae consignación y eso se dañó, entonces tiene que responder por el valor del producto y por el valor de lo que pudo haber representado ese tipo de negociación y las ganancias que se pudo haber obtenido. Eso es en la póliza. Medio de transporte en viaje. Si el seguro vence estando el medio de transporte en el viaje, se prorrogará de pleno derecho hasta la hora de 24 horas del día en que el medio de transporte llegue a su destino final y el asegurado deberá pagar la prima supletoria correspondiente. Eso quiere decir, podemos poner, esto no aplicaría, tal vez aplicaría en la póliza abierta o en la póliza flotante, ¿verdad? Que puede ser tal vez por un año, ¿verdad? ¿Qué sucedería si eso, tuvimos la mala suerte de que mañana jueves, mañana es miércoles, creo yo, ¿verdad? Miércoles 1, venza esa póliza, ¿verdad? Entonces, esos productos que son objeto de transporte no van a dejar de ser cubiertos por el asegurador, porque el plazo venció hoy 31 de agosto, hasta hoy. Supuestamente eran 6 meses, un año, y vence hoy 31 de agosto. Y entonces ya las mercaderías ya se encuentran transportando, salieron desde el mediodía de hoy de Jalapa y van a México. Van a Petén, por ejemplo. Entonces, se entiende que se tiene por prorrogado hasta ese día siguiente, hasta las 12 de la noche. Dice vigencia, 968. En el seguro de medio de transporte por viaje, dice. Si en la póliza no se estipuló vigencia más amplia, la misma comenzará en el momento en que se ponga la carga en el lugar de salida. Y si no lo hubiere, desde el momento en que zarpe, desamarre y inicie la marcha o carrera de vuelo. Y terminará el momento en que sea estacionado, fondeado o aterrice, salve en el lugar de destino. O sea que el seguro de viaje inicia desde que arranca el medio de transporte y termina cuando el medio de transporte llega a su destino, es estacionado, fondeado o aterrizado en el lugar de destino, en la terminal a donde vaya. Estos seguros, por ejemplo, de seguros jalapanecos, me imagino yo, que sale un bus de aquí de Jalapa, llega a la terminal allá no sé cómo se llama esa terminal del norte, que llega ahí, que está por ahí, que está en la zona 18. Centro Norte, ¿verdad? Entonces comienza desde acá, desde que el medio de transporte se está moviendo, hasta que llega al lugar donde se va a aparcar en esa terminal, hasta ahí tiene vigencia el seguro por viaje. Entonces, hora de vigencia. Si se contratara el seguro, habiéndose ya iniciado el viaje,
y no se estipula la hora en que entra en vigor, se entenderá que surte efectos desde la hora 24 en el día y lugar en que el contrato se celebró. Si ya está en viaje, se contrata y no se establece la hora, se sobreentiende, según este artículo, que es la hora 24 del día, o sea, a las 0 horas. Hoy a las 0 horas. Cálculos de indemnización. En el cálculo de indemnización por el daño al medio de transporte deberá establecerse la diferencia del valor entre nuevo y usado según la estimación de expertos. O sea que cuando un vehículo se va a cubrir bajo estas circunstancias de un daño, supongamos un choque, entonces te van a demeritar y le van a quitar a la indemnización cuánto podría cubrir esa indemnización con el vehículo nuevo y cuánto cubre hoy después de que el vehículo fue usado. O sea, la plusvalía, el valor que ha perdido ese vehículo por el uso, ¿verdad? Por el kilometraje que tiene, ¿verdad? Dice valor del medio de transporte. Se considera el valor del medio de transporte el que tenga en el mercado al contratarse el seguro. Eso no tiene mayor explicación. Dice abandono. El beneficiario podrá abandonar al asegurador. El beneficiario podrá abandonar al asegurador las cosas aseguradas y exigir el monto total del seguro. Eso quiere decir entregarle las cosas al asegurador en caso de siniestro y exigir que se le pague el monto total de la indemnización en los siguientes casos. Abandonar quiere decir al asegurador, quiere decir dejar que él se quede con ellas. ¿Sí? Si se pierden totalmente o si el medio de transporte se presume perdido o queda imposibilitado de movilizarse. Si es lo que dice la famosa pérdida total del vehículo, ¿verdad? Cuando un vehículo se asegurado, ocurre una pérdida total del vehículo, o como le dice, queda imposibilitado de movilizarse, inservible, entonces en ese caso tenemos que suponer que el asegurador se queda con él, ¿verdad? Dice, el medio de transporte se presumirá perdido si transcurren más de 30 días después del plazo normal para su arribo, sin que llegue a su destino o se tengan noticias de él. Tenía que irse de aquí a Petén y pasaron 30 días, el medio de transporte ya no llegó, se presume perdido. Si tratándose de un medio de transporte queda imposibilitado para movilizarse por efecto de los daños mencionados en el artículo 956 de este código, siempre que el costo de su reparación alcance las 3/4 partes de su valor real. El 956 establece en el caso de accidente, salvo pacto en contrario en los seguros de medio de transporte, cualquier accidente que sufran estos en general responsabilidad del asegurador por todos los daños que sufran las cosas aseguradas. Si las cosas sufren algún daño con motivo de un accidente, el seguro debe cubrir. Pero en este caso, dice, si tratándose de un medio de transporte, queda imposibilitado para movilizarse por efecto de los daños ocasionados en el artículo 956 de este causa, por accidente, no se puede mover, ¿sí? Siempre que el costo de la reparación alcance las 3/4 partes de su valor real, en ese caso, la cosa se va a indemnizar, pero se queda en poder del asegurador. Estamos hablando aquí de cosas aseguradas, no del medio de transporte. El vehículo queda varado por un accidente, entonces van a indemnizar, pero el seguro se queda con las cosas. Si los daños sufridos por las mercaderías alcanzan las 3/4 partes de su valor. Por ejemplo, si valía 100,000 quetzales y los daños sufridos alcanzan el 75%, que serían 75,000 quetzales, entonces en ese caso también se pierde. Paga la indemnización, pero el otro sujeto, el asegurador, se queda en pertenencia, la persistencia, le quedan las cosas en propiedad. Declaración de abandono. Dice, la declaración de abandono debe comunicarse por escrito al asegurador dentro de los 4 meses que siguen al siniestro. Declaración de abandonar el medio de transporte.
Abandono total. El abandono debe ser total e incondicional. Estamos hablando del abandono, quiero entender, del contrato de seguro de transportes. Objeción del abandono. El asegurador perderá el derecho a objetar el abandono si no lo hace entre los 15 días aquel que reciba la declaración. Dice cosas abandonadas. La propiedad de las cosas abandonadas se transferirá al asegurador si el abandono quedare firme desde el momento en que le fue comunicada la declaración. Estamos hablando de cosas que son objeto del medio de transporte que son abandonadas. En este caso, el asegurador pierde derecho a objetar el abandono. Objetar el abandono quiere decir que se abandonó la cosa, él objeta para no cubrir. ¿Sí? Para no cubrir la indemnización. Cosas abandonadas. Dice, la propiedad de las cosas abandonadas se transferirá al asegurador si el abandono queda firme desde el momento en que fue comunicada la declaración. Dice, abandono de medio de transporte. El abandono de medio de transporte en los términos de los artículos anteriores dará derecho al cobro del seguro sobre fletes. El seguro sobre fletes es el valor del medio de transporte. El valor, recuérdense que la retribución o precio del contrato de transporte se llama, de transporte de cosas, se llama flete. La retribución o precio del contrato de transporte de personas se llama pasaje. Entonces aquí dice, el abandono del medio de transporte en los términos de los artículos anteriores dará derecho al cobro del seguro sobre fletes. Tendrán que pagarse los precios con carga de indemnización, que es la retribución o precio del contrato de seguro. Dice riesgo de un solo viaje. Dice, los seguros de personas que cubran exclusivamente el riesgo de un viaje solo serán válidos si se designa como beneficiario al cónyuge del pasajero, a sus parientes por consanguinidad dentro del cuarto grado de afinidad, o por afinidad dentro del segundo grado, o a personas que dependen económicamente de él. Entonces, en estos casos, si el beneficiario es el cónyuge, el pasajero, parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, o para afinidad dentro del segundo grado, o personas que dependen económicamente de él, por ejemplo, una conviviente que tenga con él. Entonces, en ese caso, cubren por los riesgos de un viaje, ¿verdad? Lógicamente que aquí no se está asegurando la vida del beneficiario, ¿verdad? Sino que son las cosas que son objeto de transportación y el medio de transporte. Entonces, para que esa indemnización se traslade a la esposa, se traslade a sus parientes consanguíneos o fines dentro del cuarto grado de afinidad, fundamentalmente, para que se cubra una persona distinta a él, tendrán que ser estas personas. Entonces, si tienen alguna duda. Señor Jorge. Una consulta. Dígame. Esta bolsa cubre, o sea, las personas que tienen accidentes por medio de buses. Lo que estamos Esto hablando. también es cubre, ¿verdad? No. Lo del transporte. Estamos hablando de transporte de cosas, no de personas. Ah, ya. Perdón. Okay. Porque el seguro de personas está en la sección tercera y el de automóviles en la sección séptima. Bueno. Vamos a hablar ahora del seguro agrícola y ganadero. Bueno. Lo que se va a trasladar aquí al asegurador, lo que se le va a trasladar, los riesgos que se le van a trasladar como motivo de este seguro agrícola y ganadero, son los cultivos permanentes, ocasionales, la expectativa que se tengan que esos puedan germinarse, que puedan llegar a estar en etapa de poder de madurez, ¿verdad? Y el ganado, ya sea equino, porcino o vacuno, o sea, caballos, cerdos o vacas. Dice, el seguro agrícola y ganadero, el aviso de siniestro debe darse precisamente entre las 24 horas de su realización. Entonces,
hay cultivos que esto se da en cultivos de gran explotación, ¿verdad? Por ejemplo, café, maíz, tomate, chile, o como animales catalogados de pura sangre, ¿verdad? De pedigrí garantizado, ¿verdad? Esos caballos, yo no sé mucho de esas razas, pero son razas así que son puras. Si habláramos, por ejemplo, de ganado, tal vez Indo-Brasil o Cebú o Jersey, ¿verdad? Pero Jersey puro, ¿verdad? Que no sean mezclados, ¿verdad? Que sean de pura sangre, ¿verdad? El seguro agrícola cubre las distintas fases del proceso productivo agrícola, ¿verdad? Que son distintas, desde que se va a germinar, desde que se va a cultivar y desde que va a producir el cultivo, el fruto que se va a dar, ¿verdad? Prácticamente este seguro ganadero regularmente tiene un plazo de vigencia de 1 año. Puede ser individual, es decir, por un animal específico, ¿verdad? Por un animal, por un ejemplar específico, por una vaca, por un caballo específico, ¿verdad? O por un cerdo específico, o por un grupo de animales, ¿verdad? Que puede ser una manada, un rebaño. Y esto, lo que se va a asegurar aquí es por enfermedad o por muerte. Eso es lo que va a cubrir el seguro, por enfermedad o por muerte. Eso es lo que va a cubrir, enfermedad o muerte. Sí, la enfermedad o muerte. Dice falta de diligencia. El asegurador quedará liberado de sus obligaciones si el siniestro se debiera a que no se tuvo con las plantaciones o con el ganado el cuidado ordinario. Creo que eso no tiene mayor explicación. Si nosotros no alimentamos bien el ganado, si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no evitamos que tenga pestes, no lo vacunamos, no lo cuidamos bien, no le damos su respectiva alimentación adecuada, o si en las plantaciones no utilizamos los abonos adecuados, los pesticidas adecuados, el cuidado adecuado, el corte adecuado, la siembra adecuada, entonces ahí no va a cubrir el seguro. Dice, el seguro agrícola puede cubrir los provechos esperados de cultivos ya efectuados o por efectuarse, los productos agrícolas ya cosechados o ambos a la vez. Entonces se puede cubrir la esperanza de que ese cultivo vaya a germinar, ¿verdad? O cuando ese cultivo ya germinó, ya se produzca. Estamos esperando que nazca, que el tomate germine, que salga el tomate. Eso lo podemos asegurar, pero también ideal el tomate ya germinado, ya en planta, antes del corte, también eso es lo que entiendo yo que se puede asegurar o ambos a la vez, ¿verdad? En el primer caso, la póliza deberá contener la indicación del área cultivada o por cultivarse, 3, 4, 5 manzanas, etc. El producto que se sembrará, por ejemplo, tomate, café, ¿verdad? Y la fecha aproximadamente de la cosecha. Dice, en el segundo caso, el lugar en donde se encuentran almacenados los productos, ya cuando ya germinaron, ya cuando el café ya se cortó, cuando se cortó el tomate, el lugar donde van a estar almacenados, ¿verdad? Dice destrucción parcial. En caso de destrucción parcial de productos agrícolas, dice la evaluación del daño se aplazará a petición de cualquiera de las partes hasta la cosecha. Cuando sea la cosecha, tenemos un perjuicio o daño material. Por ejemplo, nosotros sembramos 3 manzanas de tomate y hubo una manzana que sufrió un detrimento, se destruyó. Entonces tendríamos que esperar hasta que las otras 2 manzanas ya germinen y que establezcamos en ese momento cuál es el valor de mercado para que nos indemnice. Dice muerte de ganado. El asegurador responderá por la muerte del ganado aun cuando se verificare dentro del mes siguiente a la fecha de determinación del seguro anual, siempre que tenga por causa una enfermedad contraída en la época de vigencia del contrato. El contrato tiene una vigencia de un mes, de un año, por ejemplo, y entonces el seguro todavía nos va a cubrir dentro del mes siguiente. Si nosotros comprobamos que el ganado pues, adquirió una enfermedad dentro de la vigencia del seguro, ¿verdad? Dentro de ese año, ¿verdad? Es enajenación del ganado. Si el asegurado enajenare uno o varias cabezas de ganado, si el asegurado enajenare
Es decir, vendiere, transfiriere. Hacer ajeno lo que es mío, ¿verdad? Se la aseguradora enajenare una o varias cabezas de ganado. El adquiriente no gozará de los beneficios del seguro, los cuales solo se transmiten cuando se enajene el rebaño completo, previo aviso de los aseguradores, etc. Entonces, si yo le voy a vender una cabeza de ganado a alguien y está asegurado, eso, el seguro no le va a cubrir a él, a menos de que yo le venda todo el rebaño completo. Valor del daño. En el seguro contra la enfermedad o muerte del ganado se considerará como valor del interés, en caso de muerte, el de venta al momento anterior al siniestro. En caso de enfermedad, el del daño directamente que se realice. Entonces, el valor que va a tener en venta al momento anterior del siniestro, al momento anterior que ocurre la muerte, es el que va a cubrir. En caso de enfermedad, el daño que realmente lo que tuvimos que invertir en por ejemplo, en antibióticos, en medicinas para el ganado, eso es realmente lo que va a cubrir. En el caso del otro, si el ganado muere, el valor que tendría el ganado en el mercado al momento de su muerte. En el otro caso específico, en la enfermedad, el daño que directamente se realiza en el ganado. O sea, lo que se tuvo que invertir en medicina, en antibióticos, en desparasitantes, en ese tipo de cosas, cuando el ganado está en peligro de morirse, ¿verdad? Bueno, nos vamos a tomar un minuto para platicar. ¿Quieren que sigamos? Lo dejamos por ahí. Seguimos, entonces. Bueno. Ahí está bien, Lick. No, perfecto. Ahí está bien. No, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a entrar en el laboratorio? En el laboratorio nosotros vamos a evaluar prácticamente el contrato de transporte, ¿sí? Vamos a evaluar eso. El contrato de hospedaje, ¿verdad? El contrato de participación. También lo vamos a evaluar. Y vamos a evaluar también, vamos a dejar lo que no vamos a evaluar va a ser el seguro, ¿verdad? Y el contrato de edición tampoco. El contrato de fijación de los contratos de derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Eso no los vamos a evaluar. No vamos a evaluar ni el seguro, ni ese tipo de contratos. Lo único que vamos a evaluar va a ser el hospedaje, el transporte de personas y de cosas, y el contrato de participación. Sí, creo que con eso es suficiente. ¿Te parece? Vamos a cortar la Está bien, grabación. Lick. Vamos a cortar la grabación. Está bien, Lick. ¿Quieren que les meta todo lo que hemos visto? No, Lick, Ok. para el otro año. ¿Cuánto estás conmigo? Ni yo creo que vaya a estar aquí tampoco. Yo no creo. Pero bueno, Dios sabrá.